Tenemos en pantalla la semana número 3, el tema es las necesidades 2. Nosotros hemos venido trabajando esto de las necesidades desde ya hace una semana. En la última sesión también se trabajó este tema, así que no es algo nuevo. Vamos a seguir bajo ese mismo sendero o ese mismo camino. Bueno, vamos a darle pase también en el chat, bueno, en el chat no, en la sala de espera tengo a dos de sus compañeras, siendo las 10:06 de la mañana, Cadenillas y Mamani. Muy bien, entonces, profesor Luis, si el tema de hoy es las necesidades, pero en esta vez vamos a ver la segunda parte, nosotros ya hemos visto parte de este tema en la sesión pasada, sería bueno recopilar o recordar con respecto a este concepto de necesidad. Y nosotros inclusive dejamos una actividad en la sesión pasada vinculada al tema de las necesidades, una actividad en la que presentaron muy buenos trabajos, ¿ah? Yo debo felicitar a, ¿dónde está por acá? Lo tengo apuntado. Señorita Guimaraes, muy bien, señorita. Su trabajo estuvo bastante creativo. La verdad que la felicito porque fue un trabajo en el cual se notó que, si bien no es necesario en algunos temas tener de repente una computadora o un medio tecnológico, en algunos, porque en otros sí, pero se notó más que nada su creatividad, ¿ya? Así que aprovecho para felicitarla por esa evidencia que envió, estuvo muy buena. La verdad que a pesar de que por ahí hubieron algunos errores, como usted dice, pero sobre todo fue bastante creativo. Al final el proceso económico se pudo identificar y la felicito, ¿no? Un poco saliendo de lo convencional, bastante bueno en realidad. Así que la felicito por eso, siga haciendo ese tipo de trabajos bastante creativos, ¿ya? Le felicito en esa parte, mucha creatividad para presentar su evidencia. Bueno, se trabajó en el tema de las necesidades número 1 y justamente se ha venido dejando algunas evidencias con respecto a ese tema. Y es claro que en la actualidad las necesidades de la sociedad han ido en aumento cada cierto tiempo. Es más, en este momento hay muchas necesidades. Por ejemplo, a nivel político, hoy día es un día clave para la política nacional. Existe la necesidad de que el Consejo de Ministros va a ir al Congreso de la República, sede del Poder Legislativo, a pedir el voto de confianza. Y eso tú ya sabes por cívica porque lo hemos hablado en algún momento. Se necesita que el Consejo de Ministros pueda recibir el voto de confianza de parte del Congreso de la República, del Poder Legislativo, para continuar con sus funciones. De no ser así, de no recibir el voto de confianza de la mayoría del Congreso, bueno, el Consejo de Ministros se va a disolver y el presidente Castillo tendrá que convocar a otro primer ministro primero y posteriormente, a sugerencia de él y a decisión del presidente, convocar a nuevos ministros. Lo cual sería terrible tomando en cuenta que estamos con otra necesidad, la necesidad de vacunas, ¿no? Seguramente que tus padres ya están vacunados, pero tú no estás vacunado. Y una de las condiciones que establecen muchos estados a nivel mundial es que para que la educación vuelva a ser presencial, tanto docentes como estudiantes se encuentren vacunados, ¿no? Estudiantes hasta los 12 años. Entonces, y eso no está pasando todavía en el Perú. Vamos a pararla casi un momento. Se encuentra en sala una compañera más, siendo las 10:10 de la mañana. Se encuentra en clase su compañera, a ver un momento por acá, Jimena Gil, y también se encuentra en clase el director, ¿no? Colegio Jorge Basadre está entrando también a la sala. Muy bien, entonces, ahí está, perfecto. Lo que les decía entonces que en este momento hay una necesidad política, que es que el Consejo de Ministros acepte, profesor, el voto, que se dé el voto de confianza al Poder Ejecutivo, en este caso el Consejo de Ministros. De no ser así, se disuelve el Consejo y se tiene que convocar a nuevos ministros, lo cual iría contra otra necesidad, que es el tema de la vacunación. Al no haber ministro de salud, volvería otra vez el caos. Lo cual iría con otra necesidad, que es la economía. Al no haber ministro de Economía, la situación económica de muchas familias empeoraría, mucha gente perdió su trabajo, mucha gente está recibiendo cada vez menos salario, entonces hay un tema bastante delicado por ese lado, ¿no? Entonces te das cuenta cómo en algo tan pequeño como es el Perú,
hemos visto ya rápidamente algunas necesidades. Hay otra necesidad, incluso en el tema educativo. San Marcos ha propuesto su examen para el día 4 de septiembre y es un examen donde van a postular 27.000 jóvenes a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y el examen va a ser presencial, pero hay una necesidad de que el MINSA autorice que se pueda dar ese examen presencial. ¿Por qué no virtual? Porque la mayoría de gente que estudia en San Marcos, o que hemos estudiado, porque me incluyo, bueno, la mayoría de jóvenes no cuentan con una computadora, y tú lo estás viendo ahora en carne propia. De repente es tu caso, de repente estás conectado en este momento desde tu celular, y de repente no tienes una computadora en casa, o de repente no cuentas con un ambiente en casa, de repente compartes el cuarto con tus hermanos, o de repente estudias en la sala y se escucha la bulla de tu mamá, de tu papá, o de repente estás muy cerca de la cocina y se escucha la radio moda, radio Onda Cero. La vez pasada un alumno entró y se escuchaba radio Onda Cero, o la vez pasada un alumno entró y creo que se fue al baño y dejó su micro prendido, y se escuchaba la conversación entre la mamá y la tía mientras estábamos en clase, todo un tema. Eso pasa muchas veces en chicos que van a postular a San Marcos, que son la mayoría de nivel económico básico. Entonces, por eso es que el examen va a ser presencial, y están esperando el permiso del MINSA, el Ministerio de Salud. El examen se dé el 4. Entonces, también se necesita por otro lado, el permiso para que pueda ir cierto porcentaje de gente al Estadio Nacional en una semana que juega el partido Perú con Uruguay por la clasificatoria. Entonces, hay necesidades a diestra y siniestra. Es más, de repente en este momento en tu casa hay muchas necesidades. De repente tu papá necesita un trabajo, tu mamá un trabajo, de repente necesitan dinero para pagar la luz, el agua, de repente necesitan una computadora, necesitan internet. Hay muchas necesidades. O sea, este tema nunca acaba. Y como nunca acaba, vamos a echarle un vistazo a la parte 2 de las necesidades. Muy bien, vuelvo a mencionar, no estoy activando el chat porque no se puede leer ningún comentario. Así que los alumnos que recién están ingresando, por favor, me hablan de manera, o utilicen su micro para decirme que se encuentran en clase, o levanten la mano para participar. Bueno, a partir del tema, tenemos acá en pantalla lo siguiente. Sheila Mamani, te escucho. Profesor, estoy presente en la clase. Ok, muchas gracias. Ya está. Necesidades. ¿Qué características poseen? ¿No? Vamos a hablar del título de esta sesión. Necesidades. ¿Cuáles son las características de las necesidades, profesor? ¿Y cuál es el propósito en sí de esta clase? Reconocer la importancia de las necesidades para alcanzar la autorrealización, ¿no? Dice que si uno logra desarrollar sus necesidades, de las más básicas hasta las más complejas, puede sentirse autorrealizado como persona, ¿no? De repente, imagínate este caso. Alguien que tiene en casa de repente un techo para vivir, agradecer a Dios, una casa propia, tiene de repente los padres con vida y con salud, agradecer a Dios por eso, tiene de repente trabajo sus padres y él tiene estudio, agradecer a Dios por eso, pero de repente le falta algo. ¿Qué cosa, profe? De repente, profesor, la verdad es que me palteo prender la cámara. ¿Por qué? Porque tengo acné en la cara, ¿no? Entonces tengo casa, tengo padres, tengo educación, tengo comida, tengo salud, pero tengo acné. Entonces no puedo prender mi cámara, me palteo, o siento que soy feo, soy fea, por eso no prendo mi cámara, no me gusta que me vean. Entonces hay una necesidad de fortalecer su autoestima, ¿no? ¿Y cómo se logra esa necesidad? Bueno, hay que primero ir a apoyo psicológico, hay que trabajar mucho en el tema de la identidad cultural, personal, aceptarse como uno es, y a partir de ahí que el entorno también ayude, ¿no? Los padres, amigos, hermanos. Te das cuenta que no todas las necesidades son materiales, hay necesidades que no tienen que ver con la comida, con el agua, con el dinero. Hay necesidades que tienen que ver con la psique es psicología, es decir, con la identidad, con la mentalidad, ¿no? Puedes de repente tener muchas cosas, pero te falta eso, ¿no? O de repente alumnos que dicen, profesor, tengo casa, tengo computadora, tengo inteligencia, pero me falta el amor de padre. No tengo mi padre a mi lado, o no tengo mi madre a mi lado. Hay una necesidad también de una figura paterna o materna, ¿no? Como puede suceder todo lo contrario. Tienes a tu familia, tienes casa, tienes todo, pero de repente no hay dinero, una necesidad de economía. Profe, no hay dinero en casa, falta el dinero, pelean por dinero. Entonces hay necesidades siempre en la vida de una persona.
Constantemente se presentan las necesidades. Y eso nos lleva a reconocer cuán importante es una necesidad para que un ser humano se sienta autorrealizado, ¿no? La autorrealización, ¿qué implica la autorrealización? Haber logrado lo que te propones y sentirte bien con eso, ¿no? Eso es importante. Bueno, vamos a seguir avanzando. Y tenemos acá el título de la sesión, ¿no? Características de las necesidades, nos dice. Una de las características de esta necesidad es que son ilimitadas en número. ¿Cómo es eso, profe, de ilimitadas en número? Bueno, para que puedas entender eso, vamos a empezar justamente con una pequeña lectura y vamos a buscar un voluntario para que nos ayude. Cualquiera, por favor, de manera fácil. Muy bien, Mamani, la escuchamos. Las necesidades aumentan y varían a medida que se va desarrollando la sociedad. Ejemplo, necesidad de ingresar a la universidad, necesidad de terminar la universidad, necesidad de trabajar. Correcto, claramente su compañera, muy bien, punto, nos ha hablado de un concepto clave en cuanto a una característica de la necesidad. Una característica de la necesidad es que es ilimitada en número. Ilimitada, empieza con IA, ilimitada en número, ¿no? ¿Qué significa eso, profesor Luis? Que constantemente van apareciendo necesidades en tu vida, constantemente. Uno piensa que ya ha podido satisfacer una y aparece otra, ¿no? Uno piensa que ya tiene algo y automáticamente, ¡pum!, necesita otra cosa, ¿no? Como por ejemplo, de repente un jovencito a los 16 años o a los 14 dice, la como que ya quisiera estar en la universidad. Y bueno, se acabó el colegio, ingresaste a la universidad, ya estás en la Vallejo, o en la UPN, o en la Pacífico, o en la UTP, o en la Uni, o en Villarreal, o en Callao, o en San Marcos, o en la Católica, en cualquier universidad, ya ingresaste, ¿no? Pero inmediatamente, una vez que ingresaste, aparece otra necesidad. No conoces a nadie en tu salón de clase, y el hombre es un ser social por naturaleza. Necesita conocer a otras personas para hacer tareas, para tener conocimiento, conocer nuevos profesores, algunos de una personalidad más fuerte que otros y viceversa. Y aparece una necesidad que es terminar la universidad ya, ¿no? Profesor, voy a estudiar medicina y pensar que medicina son casi 10 años. 10 años estudiando. Y he estudiado profesor en el colegio y me aburría, ahora 10 años más medicina. Profe, voy a estudiar ingeniería, son 6 años o 5 años. Profe, voy a estudiar de repente derecho, son 5 o 6 años. Educación, 5 años, ¿no? O sea, y voy a pensar que una carrera técnica, profesor, 3 años. Pues una necesidad es ingresar, otra necesidad es terminar la carrera. Y cuando uno piensa que ya logró su objetivo, ya terminé ya, ahora sí dígame ingeniero. Ahora aparece otra necesidad, buscar trabajo. ¿Dónde consigo trabajo, profesor Luis? ¿Dónde? Han puesto un aviso que necesitan un ingeniero de minas, he ido al aviso y como yo habían 10 más ahí postulando. Necesidad de trabajar, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta que el mundo está lleno de necesidades? Tu vida es una necesidad constante. Una necesidad, de repente en este momento me estás escuchando, pero yo no sé qué necesitas tú en este momento. De repente necesitas dormir y estás acá porque, bueno, tienes que estar para no ponerte falta. O de repente necesitas comer y en este momento estás comiendo mientras me escuchas, ¿no? Entonces el mundo está lleno de necesidades, por eso que se dice que son ilimitadas sin número, ¿no? Logras una y aparece otra. Logras una y aparece otra, ¿no? Y así constantemente, constantemente, ¿no? Te compras una casa, ahora tienes que construirla. Ya la construiste, ahora tienes que tarrajearla para que la pared se vea bonito. La tarrajeas, ahora tienes que pintarla para que se vea mejor. Te compras una computadora, ahora necesitas internet. Necesidades a diestra y siniestra, de manera constante y permanente. Muy bien, vamos a dejar por acá este tema del concepto. Muy bien, Mamani, con su lectura. Pregunta:
¿Alguien tiene algún ejemplo de este caso? Cualquiera, mano levantada. ¿Algún ejemplo de este caso? El que tú quieras, mano levantada, porque ya saben que no puedo leer el chat. ¿Algún ejemplo de este caso, de cómo son las necesidades ilimitadas sin número? ¿Alguien tiene algún ejemplo, algún caso de estas necesidades? ¿O nadie? Ah, mi mamá pensando qué va a hacer al día siguiente de comida. Puede ser, quién sabe. Ya, muy bien, Wisa. Mi mamá pensando al día siguiente qué va a hacer, claro, ¿no? Ya tenía una necesidad del domingo, que era alimentarse, alimentar a Wisa y a la familia. Entonces ya esa necesidad la ha logrado satisfacer el lunes, ya cocinó su arroz con pollo. Pero ahora aparece otra necesidad, ¿qué cocino el día martes? ¿No? Y luego el día martes hizo de repente su chanfainita, y ahora el día miércoles, ¿qué hago? Un lomito saltado. Pero para hacer todo eso, ¿qué necesito también? Ir al mercado, ir a la tienda. Pero para hacer todo eso, ¿qué necesito también? Plata. Pero para tener plata, ¿qué necesito también? Trabajar. O sea, es un montón de cosas, ¿no? Tu vida está llena de necesidades. Llena de necesidades, ¿no? Muy bien, muy buen ejemplo, Wisa. Seguimos. Tenemos otra característica de la necesidad. Puede ser ilimitada en número, pero también es limitada en capacidad. ¿Y qué significa eso? Dirá un estudiante. Bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Voluntario para la lectura, cualquiera, por favor. Mamani, le escuchamos. El organismo tiene un límite para la satisfacción de necesidades. Ley y Gossen. A medida que se satisface una necesidad, el deseo decrece, también conocido como la ley de saturabilidad. Muy bien, pequeña, ahí está, profesor. Otra característica es que las necesidades son limitadas en capacidad. ¿Y cómo es esto de limitadas en capacidad? Tu cuerpo, como el de todos, tiene un límite, ¿no? Tu cuerpo es equivalente a, como todo organismo o sustancia, tiene un límite, ¿no? Por ejemplo, te dice tu amigo, oye, vamos a correr, y tú te vas a correr, pero llega un momento donde ya no puedes más, estás cansado, llegaste a tu límite. O de repente tu mamá te dice, a ver, vamos a comernos un pollito a la brasa. Ya, mamá, qué rico. Y se van a comer un pollito a la brasa, ¿no? Comen su pollito, todo bien rico, bien delicioso. Y después tu mamá te dice, vamos a comer por un heladito para bajarla. Ya, y te van por un heladito, comen su heladito. Y después llega a casa y su tía ha hecho anticuchitos, y también te comes tu anticuchito. Y después viene tu primo con una pizza y tú dices, uy, ya no pasa. Ya no pasa, ¿por qué? Porque me he comido un pollo a la brasa, me he comido helado, y me he comido anticucho, y encima tú traes pizza, no, ya estoy lleno, ya no, ya. Pero sí pasa, no, ya no, voy a vomitar si como, no, ya me llené. Ajá. Y eso inclusive pasa cuando comes, ¿no? De repente a esta hora tienes hambre, y de repente llega la 1 o las 13 horas, y de almuercito comes tu sopa, tu segundo, y de repente tu mamá te dice más, y tú dices, no, ya me he llenado, ya no quiero. Ya. Ajá, ¿te das cuenta? Entonces, en ese momento estamos viendo el ejemplo de lo que se llama limitadas en capacidad. Tu organismo tiene un límite. Tu organismo tiene un límite. Ahora, hay una ley interesante que se puede desprender de lo que ha leído su compañera Mamani, que es la famosa ley de Gossen, ¿ya? Gossen es un economista. ¿Ya? Gossen es un economista y que se va a ser uno de los pocos o uno de los primeros en darse cuenta de un detalle que hoy día puede ser bien obvio, ¿no? Pero que aparentemente en esa época nadie se dio cuenta, la ley de Gossen, ¿ya? ¿Qué dice Gossen? A medida que se satisface una necesidad, ¿no? A medida que tú logras satisfacer, por ejemplo, tienes mucha hambre y has almorzado, ¿ya? ¿No? Tu pollito a la brasa con bastante papitas y cremitas, a medida que has almorzado, esa necesidad que tú tenías va a empezar a decrecer, ¿no? Y eso pasa. Una cosa es llegar a la pollería hambriento y otra cosa es después de haberte comido tu cuarto de pollo. Algunos dicen, no me lleno, ya te pides un cuarto más, otro cuarto más. Una cosa es llegar a la pollería
sin haber almorzado, y otra cosa es estar en la pollería y haberte comido un pollo entero tú solo. Ya te sientes saturado. Entonces, cuando eso sucede, se dice que el deseo empieza a decrecer, ¿no? Y no solamente se aplica para las comidas, ¿ya? Se aplica para todo, inclusive. Profesor, yo deseo ese celular, ya me lo compré, no, ahora ya no lo deseo tanto porque ya lo tuve. Ya pude satisfacer esa necesidad. Ya me di cuenta que ese celular no era lo que yo imaginaba. El deseo empieza a decrecer, ¿no? Entonces, necesito tomarme un vaso de agua porque me muero de sed. ¿Ya? Te tomas uno, dos, tres, cantidad de vasos que tú quieras. Pero ¿qué va a suceder? Que cada vez que vas tomando agua, el deseo por eso empieza a decrecer, ¿no? La sed se va a ir y decrece. Al inicio tenías mucha sed, empiezas a tomar agüita, 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 y ese deseo decreció, ¿no? Limitada en capacidad, tu organismo tiene un límite, ¿ya? Por más que tengas muchas necesidades, pero tu organismo básicamente ya no puede asimilar o aceptar más, ¿no? Si no te convertirías en un glotón, o inclusive eso podría hacerle daño a tu organismo, ¿no? Hay gente que se enferma porque come demasiado, ¿no? Pero si he comido demasiado, estoy un poco mal del estómago, tengo náuseas, ¿no? Tengo gases, profesor, me siento mal. ¿Por qué? Porque he comido demasiado. No debí comer tanto, profesor. Me he ido a un cumpleaños y me han dado torta, me han dado de repente gaseosa, chesito y un montón de cosas más y ya estoy ya lleno, ¿no? Eso hay que tener presente. Bueno, vamos a seguir avanzando, estimados alumnos. Son concurrentes. ¿Qué significa que una necesidad sea concurrente? A ver, sin leer el concepto, solamente observando la imagen, ¿qué significa? Mano levantada, escucho tu opinión porque tu opinión me importa. A ver, ¿quién se anima por ahí? Mano levantada. Son concurrentes, dice. Observa la imagen. Los pensamientos, Los pensamientos, me dijo que era una compañera, ya, podría ser. ¿Alguien más por ahí? Pensamientos. Pero recuerden que es una característica de la necesidad, ¿ah? ¿Cuándo se dice que la necesidad presenta característica concurrente? A ver, Mamani que levantó la mano, le escucho. Que vuelves a quererlo o quererlo. Vuelves a Que quererlo, aparece, dice. que aparece constantemente. Ya aparece constantemente. Berríos, te escuchamos. Cuando se dan al mismo tiempo. Cuando se dan al mismo tiempo, ya, muy bien, por ahí está. Balcázar, te escuchamos, Balcázar. Sí, prácticamente lo que dijo Eric, cuando planeas varias cosas al mismo tiempo y estás pensando en qué hacer y cómo hacerlo. Ya, cuando yo planeo varias cosas al mismo tiempo, vamos a ver concurrente, ¿ya? Profe, son concurrentes cuando, ahí está, pues, lo que han mencionado vuestros compañeros, ¿no? Berríos y Huiza. Cuando al ser humano se le presenta varias necesidades al mismo tiempo. Claro, las necesidades no preguntan, oye, ¿ya has logrado satisfacer esa para yo entrar? No, ¿ah? Las necesidades aparecen de lleno. Imagínate que tú tienes tus ahorros que te ha costado meses juntarlos. Imagínate que llega diciembre del 2021 y has juntado de repente 1.000 soles. Y tú dices, bueno, con estos 1.000 soles me voy a comprar, necesito una laptop para el otro año si sigue virtual, poder estudiar y ya no estar pues en problemas, ¿no? Entonces son mis ahorros, mis propinas, tengo mi laptop ahora. Entonces tú tienes esa laptop, imagínate, ¿ah? Pero tienes el dinero para comprarlo, ¿no? En pocas palabras. Pero de repente, ya cuando vas a comprarlo para tu Navidad, el 23, te dicen que tu abuelita está muy mal, ¿no? Y que hay que llevarla al médico, pero no hay dinero en casa, tus padres no tienen. Entonces tú dices, bueno, pero ese dinero voy a comprar mi laptop. Todavía no he logrado satisfacer la necesidad de mi laptop de educación, pero ahora apareció una necesidad que es salvar la vida de mi abuela. Entonces tú ahí vas a estar como la chica, ¿no? Pensando, mi laptop, mi abuela. Entonces tú dices, no, mi abuela, sin pensarlo. Y das tus 1.000 soles para salvar a tu abuela.
Entonces, no has logrado satisfacer la necesidad de educarte y ya apareció en tu vida otra necesidad, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Son concurrentes al mismo tiempo. Y en ese momento, ¿cuál hay que elegir? Bueno, en economía se llama eso costo de oportunidad, ¿no? Hay que elegir lo que significa o lo que da mayor rentabilidad para una persona, ¿no? Definitivamente. Muy bien. Hasta ahí las participaciones. Seguimos avanzando. Vamos a ver por acá. Dicen que las necesidades son sustituibles en satisfacción, ¿ya? Sustituibles. ¿Qué significa esto de sustituibles en satisfacción, profesor Luis? Ahí está el concepto, ¿ah? Sustituibles en satisfacción para que lo tengas presente de sol a sol. A ver, voluntario para que nos lea estas formas. Valerie Paredes, te escuchamos, Valerie. Una misma necesidad puede ser satisfecha de diferentes maneras o formas. Por ejemplo, Ahí sigue, a ver. Por ejemplo, ¿cómo podrías explicar esa imagen que aparece, Valerie? una persona que tiene hambre ¿Ya? y tiene dos opciones de comer. Muy bien, claro, muy bien. Claro, profesor, una persona que tiene la necesidad, recuerda que estamos viendo necesidades, ¿ah? La necesidad de poder alimentarse, le duele la barriguita, y no he comido nada, tengo hambre, ya. Llega a casa y abre el refrigerador y dice, a ver, ¿qué hay para comer? Hay pollito con papas y hay pescadito con arroz. ¿Qué elijo? Bueno, si me como el pollito con papas, tendría que freír las papitas y el pollito. Y si me como el arroz con el pescadito, solo tenía que freír el pescado porque el arroz ya está. Ah, entonces elijo el pescado. Total, con el pescado también puedo satisfacer mi hambruna. Ahí está, pues. Lo mismo sucede acá, mira. Ah, tengo sed, ya. Una gaseosa heladita, ¿no? En verano, de repente en febrero, te levantas en la madrugada y tienes una sed terrible, eres un terrible, y de repente solamente agüita, ¿no? Nada más. Profe, no hay gaseosa en casa, con agüita nomás. Entonces, son sustituibles en satisfacción. Si no es con una, es con otra. Muy bien, Valerie Paredes. Seguimos. Complementario en satisfacción. Ahora ya no es sustituible ya. Ahora será complementario, ¿no? Un complemento. Voluntario, por favor, para que lea. Muy bien, tenemos a la señorita, creo que es Guimaraes. A ver, Guimaraes, le escuchamos. Britney. Para satisfacer una necesidad se requiere satisfacer otras con anterioridad. ¿Cómo podríamos explicar usted esta imagen que aparece debajo de lo que ha leído? ¿Cómo lo explicaría usted? Que para ingresar a la universidad tiene que alimentarse bien, dormir a sus horas y estudiar. Ah, muy bien, correcto, ¿no? Profesor, decimos que es complementario en satisfacción cuando yo necesito satisfacer una necesidad, como es ingresar de repente a San Marcos, pero para yo ingresar a San Marcos, donde postulan 27.000 alumnos de todo el Perú, yo necesito previamente lograr satisfacer otras necesidades. Necesito alimentarme mejor, profesor Luis. Necesito dormir mejor, profesor Luis. Necesito estudiar, profesor Luis. Yo no voy a ingresar a San Marcos porque el Espíritu Santo se metió a mi cerebro, ¿no? Y me hizo aprenderme todo, ¿no? Hay que estudiar, hay que descansar, hay que alimentarse, y así podré lograr mi objetivo. Muy bien, Guimaraes. ¿Cómo se puede explicar este ejemplo también que aparece en pantalla? A ver, cualquiera, mano levantada. ¿Cómo lo explicas? ¿O cómo lo explicarías en todo caso? A ver por ahí. ¿Alguien se anima? En el segundo ejemplo. ¿Alguien por ahí? ¿O yo lo explico? Bueno, yo lo explico en todo caso. En el segundo ejemplo, profesor, tenemos que para jugar fulbito se necesita, pues primero una pelota, ¿no? No voy a patear mi cuaderno, ¿no? Necesito una pelota.
Segundo, profe, necesito tener las zapatillas adecuadas, porque no cualquiera va a jugar fútbol o fulbito, ¿no? No voy a jugar con zapato, con sandalia. Y lo más importante, tiene que haber un arco. Profe, aunque en mi barrio ponemos piedras, sí, pero en el fútbol verdadero necesitas un arco, ¿no? Entonces, es necesario jugar fulbito. Para jugar fulbito necesitamos elementos. Complementario en satisfacción es otra característica. Tienden a fijarse, dice, las necesidades. ¿Y cómo es eso, profesor Luis? Bueno, voluntario, por favor, para que lea cualquiera. ¿Cómo decimos que tienden a fijarse? Mamani, la escuchamos. Cuando una necesidad se satisface constantemente, este tiende a convertirse en un hábito o costumbre. Muy bien. Por ejemplo, profesor, tiende a fijarse la necesidad de que, profe, yo todos los días a las 6 de la mañana ya estoy en la ducha. Todos los días, ¿ah? Así haya o no haya colegio, todos los días me baño. Profe, mi papá a las 5:30 ya está en la ducha todos los días bañándose. Todos los días. ¿Y por qué, hijito? Bueno, mi papá estuvo en el ejército, profesor, y en el ejército se bañaban todos los días. Ahora mi papá se ha acostumbrado. Sale a correr y de ahí viene y se baña. Todos los días, profe. Todos los días. Entonces, esa necesidad de asearse se ha convertido en una costumbre. La necesidad de alimentarse en Nochebuena junto a la familia ha llevado a la costumbre de comer un pollito a la brasa. La necesidad de comer algo fuera de lo común en el Señor de los Milagros ha llevado a la costumbre de comer turrón en el mes morado, mes de octubre. La necesidad de celebrar Navidad en muchas casas ha llevado a la costumbre de comer panetón siempre en diciembre. Entonces, hay costumbres que han nacido a partir de una necesidad, ¿no? Una necesidad del humano ha llevado a convertir a ciertas tradiciones en costumbres o en elementos símbolos. Bueno, tanto que hablamos de las necesidades, apareció el psicólogo Maslow. Y Maslow nos va a decir lo siguiente. Voluntario para que lea, por favor, cualquiera. Mamani, le escuchamos. Es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow, donde formula una jerarquía de necesidades humanas y defiende que conforme se satisfacen las necesidades son básicas, los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados. Se atienden necesidades superiores cuando se hacen satisfechos las necesidades inferiores. Muy bien. Maslow es un psicólogo muy reconocido, quien nos da la idea de la autosatisfacción a través de esta pirámide. Observa bien la pirámide, ¿eh? Mira la pirámide que Maslow se encargó de elaborar, ¿no? El hombre, dice Maslow, el ser humano siempre va a satisfacer las necesidades básicas porque sin eso se muere. Alimentación, respiración, descanso, el sexo para mantener a la especie, ¿no? Si no, no estarías acá tú ni yo de repente. Entonces, todo esto son necesidades básicas, ¿no? Básicas, ahí está. Logras estas y pasas a una segunda etapa. Necesidad de seguridad, ¿no? Necesitas una casa para vivir, dinero, necesitas vivienda, empleo y todo lo demás. Luego pasas a una tercera etapa, las necesidades sociales. Todos necesitamos sentirnos queridos y querer, familia, amigos, pareja, etc., etc. Luego pasamos a una cuarta etapa, autoestima. Tu autoestima se ha fortalecido porque has logrado satisfacer estas necesidades. Y finalmente, cuando has podido sentirte reconocido, sobre todo con mucha confianza en ti mismo, y sientes que has abrazado el éxito en alguna faceta de tu vida, puedes sentirte autorrealizado. Me encuentro feliz porque de repente a mis 85 años estoy en mi casa, estoy jubilado, estoy leyendo un libro, el que me gusta, tengo a mi esposa a mi lado, tengo hijos maravillosos, tengo nietos maravillosos, ya estudié en San Marcos, ya trabajé en donde quise, ya conocí mucha gente, ya formé muchas generaciones de alumnos que cada vez me recuerdan y me escriben por el Facebook, a pesar que ya estoy retirado de la docencia, y ya con 85 años en mi casa me encuentro autorrealizado. De repente ahora en mi rato libre estoy escribiendo mi libro, mi último libro, para poder publicarlo y con eso de repente dejar mi legado, ¿no? El hombre está autorrealizado. Eso, dice Maslow, debería ser el ideal de un ser humano. No todos lo logran por diferentes motivos. Algunos solo llegan hasta acá, otros hasta acá, y otros ni siquiera pasan del segundo nivel.
Ahí nos quedamos. Muchas gracias. Buen fin de semana. Cuídate mucho. Dios te bendiga. Chau, chau.